Hola, hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Se levantó la sesión. Nosotros somos quórum, el diputado TV, pero lo que fue el quórum para atender diferentes historias, en un momento determinado, siendo en todo el país las 13:50, el presidente de la Cámara dio por levantada la sesión. Han rechazado el DNU, el decreto de necesidad de urgencia emitido por el Ejecutivo, que otorgó fondos a la CIDE. Quedan, claro, un montón de preguntas, porque si ya llevan gastados el rechazo, bueno, en el devenir del día de hoy y en las próximas horas seguramente nos vamos a enterar. Jessica Calcaño, gracias, buen mediodía. ¿Cómo está usted? Horacio? Hola, Lourdes López. ¿Cómo estamos, Horacio? Buen día. ¿Me puedes traducir lo que pasó? Sí, nos quedamos, la sesión consiguió el quórum, que había dudas si le iba a conseguir para rechazar este DNU, el 656, que él otorgaba 100.000 millones de pesos de fondos reservados a los servicios de inteligencia. Lo consiguió y hubo al inicio un debate reglamentario de si había potestad o no ya para rechazar en la Cámara de Diputados este decreto, porque los decretos tienen que pasar primero por la bicameral de trámite legislativo, pero tienen un plazo. Una vez pasado ese plazo, pueden pasar directamente al recinto y ahí rechazarse o aceptarse. Lo que se hizo en el día de hoy es el rechazo, pero sigue en vigencia el DNU hasta tanto no lo rechace el Senado. Claro, también. Es bicameral. ¿Sí? Digo, en el mientras tanto, digo, desde el sentido común, los fondos están, y si se gastaron hasta acá, al menos en lo que yo escucho, el 80%, Claro. hasta que el Senado... che, ¿y la plata? No está más. Claro, es que aparte el DNU, si se rechaza también en el Senado, deja de estar en vigencia, pero no es que retrotrae Sí, lo sus entiendo efectos. perfectamente. ¿Sí? Lo Para entiendo eso se perfectamente. necesita declararlo nulo, que eso no se hizo en el día de hoy. Claro. Pero estaba dentro de uno de los proyectos también. Tal Claro, cual. sin dictaminar en Sin ese dictaminar, caso. exactamente. Bueno, vamos a Pasos Perdidos, ahí está nuestro compañero Gonzalo, y te escuchamos, en vivo y en directo. Vamos. Hola Horacio, placer saludarte a vos igual. y a los compañeros allí en piso. Estamos aquí nosotros en el Salón de los Pasos Perdidos, como bien mencionaste, viendo el movimiento, ¿no?, de los diputados que ya se van retirando después de lo que ha sido una sesión tal vez poco habitual. Primero por la duración que ha tenido la misma y después por cómo se ha dado, ¿no?, misma, teniendo en cuenta que ha pasado más la presencia de la cuestión reglamentaria más que lo que se ha votado en sí al principio, y luego sí, ¿no?, finalmente con esos 156 votos afirmativos que le dieron justamente el rechazo a el DNU que le permitía a la Secretaría de Inteligencia del Estado Nacional los 100.000 millones de pesos, algo que, bueno, veremos ahora. El rechazo que le dio la Cámara de Diputados, que necesitaba por lo menos la negativa, en este caso de una de las cámaras, y ahora, obviamente, por la palabra de los propios periodistas, ¿no?, de los diputados que han estado en sus bancas, para ver, primero, con qué sensaciones se van después de esta negativa, este rechazo, y después también cómo vivieron dentro del recinto los debates, cómo fue dándose esta cuestión de el quórum por sí o por el no, que en algún momento se puso en duda. Bueno, muchísimas cuestiones que iremos ahondeando seguramente. Bien, Palabras de los protagonistas lo que siguiente. ya vemos que van y vienen. Cuando tengas interlocutores, protagonistas de esta jornada, estaremos a pantalla abierta. Bien, entonces, ¿qué decías, Lourdes, con respecto a qué? Sí, puntualmente a esto que también se veía que, por un lado, era la necesidad del quórum, que también había cierta duda, pero se esperaba también el acompañamiento de algunos diputados de la UCR también para completar los 130 necesarios, y a partir de ese quórum vimos que primero la sesión llegaron los diputados de la oposición, que estaban ahí todos los diputados de El Frente de Todos y demás, para, Unión por la Patria, ex Frente de Todos, para, en este caso, rechazar este proyecto que, tuvo en este caso los 156 votos en contra, a favor, 52 en contra y 6 abstenciones para el rechazo del DNU, que era lo que querían lograr.
Bueno, ¿qué significa esto políticamente? Y pasa que es un golpe para el gobierno, digo, no por nada supimos el fin de semana que no solo se había devengado el 80% de estos fondos reservados para la CIDE, sino que se habían pagado. ¿Sí? O sea, eso era una señal del que el gobierno de alguna manera estaba preocupado por esta sesión y, bueno, justamente el rechazo no vuelve para atrás, entonces está tratando de utilizar esos fondos, pero se suma a una derrota también del día de ayer, de la constitución de la bicameral, claro, de los servicios de inteligencia. En esta designación de la bicameral, con designaciones como la de Lustó o la del propio Parrilli, incluso Moró, desacomoda, me imagino, la estrategia original del Ejecutivo. Claro, sí, así es. Ahí vi un discurso bastante encendido de Massot, que en principio alguien también, escuché una... La diputada Villaverde. Le dice cómo, cuándo, si usted antes estaba aquí y ahora está allá y va, viene. Todo el tiempo pasa eso, ¿no? Sí, pasa que, digamos, los distintos bloques, aunque no se identifiquen por ahí, bueno, todos se acusan mutuamente de, bueno, estás con el kirchnerismo porque votaste esto, o con el peronismo, pero lo cierto es que hay en políticas puntuales de enfrentamiento por ahí a determinadas leyes que impulsó el gobierno de Milei, hay alianzas circunstanciales que se están haciendo entre sectores del peronismo o sectores del radicalismo, con sectores de Encuentro Federal. No olvidemos que venimos una sesión la semana pasada donde se votó la ley de financiamiento, media sanción al financiamiento para las universidades, donde también hubo una alianza amplia entre el radicalismo, Encuentro Federal, Unión por la Patria, etcétera. Bueno, volvemos al recinto y está nuestro móvil. Tenti, vamos. Horacio, tenemos la palabra del diputado Nicolás Mayoraz del Bloque de la Libertad Avanza, que muy amablemente se tomó estos minutos para dialogar con nosotros y poner un poco de paños de claridad a esta situación. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, cuéntenos, además de las sensaciones que imaginamos para el bloque, tal vez no han sido las esperadas, pero nos gustaría que nos den su opinión respecto a lo que sucedió dentro del recinto. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, a ver, nosotros tenemos un bloque de 38 diputados. La Cámara de Diputados, el kirchnerismo está sobre representado, es decir, la representación que tiene en la Cámara no se condice con la representación. Por eso utiliza estos mecanismos de pedir sesiones especiales con aliados circunstanciales o aliados ya permanentes, como pueden ser algunos de Hacemos Coalición Federal o de la Coalición Cívica. Y entonces tenemos estos resultados en los cuales se suman para pedir un tratamiento sobre tablas de un proyecto con todas las irregularidades que vimos y que nosotros hemos marcado. Piensen ustedes que un DNU, con la importancia que tiene, ni siquiera fue leído en el recinto, es decir, no hemos tenido ni siquiera un despacho de comisión, bueno, porque no lo había, porque no fue tratado nunca el DNU en la bicameral, sino simplemente una moción de rechazo de un DNU que nunca fue puesto a consideración de la Cámara, es decir, una irregularidad bastante evidente. Y después está la cuestión de fondo que tiene que ver con el sentido del DNU o con los argumentos para buscar rechazar, porque ahora todos se hacen los formalistas, todos hablan de la importancia de cuidar el presupuesto, no lo cuidaron nunca cuando fueron gobierno y ahora quieren cuidarlo, son puras excusas. Y lo que señalé yo al final, todos los gobiernos anteriores al gobierno de Javier Milei han dictado decretos de necesidad de urgencia, absolutamente todos decretos de necesidad de urgencia de carácter presupuestario, es decir, lo que se votaba hoy era una ampliación de presupuesto por DNU. No se puede hacer por decreto porque sí es una atribución del Congreso que no puede tomar el Ejecutivo. Pero el DNU sí se puede hacer y lo han hecho todos los presidentes. Incluso Alberto Fernández, uno de sus últimos DNU, tenía que ver con las asignaciones presupuestarias para organismos de inteligencia. Entonces esto de presentarlo como si fuera una cuestión gravísima, un hecho institucionalmente grave, es una mentira, es una hipocresía de parte de la oposición, porque se contradice con sus propias prácticas políticas. Como decía recién en la sesión, en el recinto, estamos viviendo una situación complicada a nivel internacional, tenemos amenazas claras y concretas de grupos terroristas internacionales, hemos tenido antecedentes de atentados ocurridos en la Argentina, aquí en la ciudad de Buenos Aires, la AMIA, la Embajada de Israel.
Y en consecuencia necesitamos tener organismos de inteligencia que estén dotados de todos los recursos necesarios, tecnológicos, presupuestarios, para atender las tareas de contrainteligencia que son necesarias para eso. Se ha creado, se ha modificado la oficina de inteligencia, tenemos ahora una oficina de ciberseguridad que necesita también dotarse de recursos para atender lo que nos ha venido pasando en los últimos años, que es el hackeo a las bases de datos de ANSES, a las bases de datos del PAMI, cosas que no debieron ocurrir nunca, como la gente. Y faltó decirles ahí en el recinto, que estos 100.000 millones de pesos, que a valor oficial del dólar son cerca de 100 millones de dólares. Históricamente, el promedio, desde el año 92 a esta fecha, de presupuesto para las oficinas de inteligencia, cualquiera haya sido el nombre que han tenido en los últimos años, siempre fue de 138 millones de dólares, empezando con los 250 que llegó a tener con el gobierno de Menem y llegando hasta los raquíticos 38 que tuvo con el gobierno de Alberto Fernández. Es imposible que una oficina de inteligencia pueda funcionar con un presupuesto tan bajo y mucho más en esta situación de amenazas que vive el país. Diputado, le agradecemos su ida y vuelta con Diputado TV, esta queda siempre invitado a nuestros estudios. Muchas gracias. Adelante, Gonzalo. ¿Cómo no? Gracias a ustedes. Le agradecemos, Horacio, la amabilidad al diputado Nicolás Mayoraz, que ha tenido la oportunidad de explicar no solamente parte del proyecto y de los argumentos, sino también de una cuestión reglamentaria que se terminó dando en este sentido con la votación de la mayoría simple y por eso terminó siendo rechazado este DNU y ha quedado nulo básicamente este presupuesto, que ahora se verá, Horacio, cómo será el método, ¿no?, para justamente para las arcas del Estado volver a contar con este presupuesto que había sido destinado para la CIDE. Listo, ida y vuelta cuando lo dispongas. Entonces, bueno, hay un tema ahí también, y para entender un poco el origen de dónde viene todo este debate, empezó allá por el mes de julio, el 22 de julio exactamente, donde fue publicado por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial que se iban a determinar partidas presupuestarias para la creación, presentando también el nuevo organigrama, en este caso del nuevo gabinete, digamos, el nuevo organigrama del Poder Ejecutivo, que se iban a dar lo que son los fondos de carácter reservado para el fortalecimiento del sistema de inteligencia nacional. Entonces, al ser de carácter reservado, es como que no termina de haber una claridad de cuánto se daría este aumento, ¿no? A ver, sí de cuánto es el aumento, pero a cuánto dinero se está destinando. Hay que decir que también los gastos reservados del organismo aumentaron un 39%. Y así también se incrementó el presupuesto general de la CIDE, contando con una partida de 36.741 millones de pesos, o sea, una suba del 136%. ¿Pero qué quiere decir esto? Hay, como lo decía también el diputado Mayoraz, el debate entre las posibles futuras amenazas. A ver, ¿por qué es importante? Por un lado están estas posibles futuras amenazas de atentados, donde bueno, ya hubo un Estado argentino en el que, por ejemplo, declaró como grupo terrorista a Hamás a partir de los atentados y también de lo que son el secuestro de personas en Israel y en Palestina. Y por otro lado también, bueno, esto de los espionajes que se dieron, por ejemplo, en su momento cuando fue el tema de Lara San Juan. Bueno, volvemos a pasos perdidos, a ver. Horacio, aquí estamos, Horacio, junto al diputado Maxi Ferraro, Maximiliano, el diputado de la coalición cívica, que ha sido parte de este debate, lógicamente como todo el cuerpo, pero también con información previa a lo que había sido este debate, respecto a un porcentaje que usted estimaba que ya se había transferido, se había gastado. Pero bueno, cuéntenos un poco también, diputado, las sensaciones de lo que se ha vivido en el recinto, porque pasó también en algún momento la discusión más por lo reglamentario, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sí, me parece que hoy la Cámara de Diputados ha dado un paso significativo en lo que es respetar la Constitución y no permitir que se le quite una facultad que es propia de este Parlamento. Es por eso el rechazo que hemos hecho por nulidad del decreto de necesidad de urgencia que
hizo crecer en un 3.100% los fondos reservados. Recordemos, pasaron de 3.000 millones a 103.000 millones. Y hoy, con más de 2/3 de los diputados rechazamos este DNU, que vuelvo a establecer, es un DNU que es nulo, porque el Ejecutivo se ha arrogado una facultad que es propia del Parlamento, que hemos visto que la Cámara de Diputados y el Senado vienen sesionando de manera periódica desde el mes de enero, febrero, y así quedó corroborado en la ley bases, en declarar a la educación como servicio esencial, en la votación del banco de datos genéticos y otro tipo, el tema de la movilidad jubilatoria y la recomposición y reparación para los jubilados de lo que habían perdido por inflación en el 20,2% y que está debatiendo ahora el Senado, pero que ya tiene media sanción de diputados. Y ser claros en esto. Me parece que si el gobierno, porque se está instalando, y escuché al presidente de Asuntos Constitucionales y algo decían ahí recién en el piso, si el gobierno pretendía fondos para la lucha contra el narcotráfico, para la lucha contra el terrorismo, eso en la motivación del DNU no aparece. Pero a su vez, también decirle al gobierno, a la ministra de Seguridad, al jefe de gabinete, que este Congreso, este bloque de diputados, está dispuesto a discutir todos los fondos que sean necesarios para lo que es la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo. Pero que no se mienta, que la motivación del DNU no está sentada en eso, que eso queda evidenciado, que en menos de un mes, y eso es lo que denunciamos el miércoles pasado, se gastaron casi el 80% de los 103.000 millones, y que también recordemos por qué, aparte la contundencia de hoy y la transversalidad de distintos bloques a la hora de rechazar el DNU, porque también está la historia de lo que fueron los fondos reservados en la Argentina. Con los fondos reservados de la CIDE se encubrió el atentado de la AMIA. Con fondos reservados, Menem y Cavallo fueron condenados por pagar sobresueldos. Con fondos reservados funcionó parte también de la inteligencia paralela de Milani en épocas del kirchnerismo. Con fondos reservados fue la discusión que se tuvo en el Senado con respecto a la reforma laboral del gobierno de la Alianza, en el cual algunos fueron imputados, después de sobreseídos, pero se pagaron, digamos, coimas con fondos reservados. Entonces, digo, acá no es algo en contra de Javier Milei o del gobierno de turno. Acá estamos siendo claros en términos del Parlamento, que la Cámara de Diputados se arroga la faz reparadora que tiene que tener en pos de lo que ha significado este DNU, y si el gobierno quiere discutir seriamente, que traiga el proyecto. El Congreso está funcionando de manera ordinaria. Estamos viendo lo que está sucediendo en el Senado con la pretensión de imponer a Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema, y que eso puede ser una herida gravísima al funcionamiento republicano institucional de la Argentina, y que creo que hoy está sucediendo esto, ¿no? Dos situaciones que pueden herir de manera institucional el funcionamiento de la Argentina, que es la pretensión del juez Lijo para consagrar un pacto de impunidad, pero que a su vez que hoy no se le hubiera puesto un freno y hubieran funcionado los pesos y contrapesos que son necesarios para el funcionamiento de la República y las instituciones de la democracia. No es un capricho, sino que es nosotros, no es que teníamos que especular o jugar con la posibilidad del número o no número, sino que era un imperativo y una obligación que esta Cámara de Diputados no relegue una facultad que le es propia y recupere esa facultad que se le había quitado en la designación, porque aparte hay que decirlo, viola también la Ley de Administración Financiera. ¿Y qué dice la Ley de Administración Financiera? ¿Qué potestad de este Congreso determinar los montos para el presupuesto, para otro tipo de gastos o inversiones, pero a su vez también para la inteligencia y los gastos reservados? Diputado Ferraro, muchísimas gracias por pensar y ayudarnos a pensar en voz alta. Hasta la próxima, muchas gracias. No, gracias a ustedes y que tengan una muy buena tarde. Buenas tardes. Bueno, Gonzalo, vamos y venimos en la oportunidad de encontrar otro testimonio. Dale. Como en Horacio, aquí estaremos. Ahí yo estaba repasando lo que dijo recién Ferraro. En la cantidad o en los momentos bisagras de la Argentina que se utilizaron fondos reservados.
Cuando se desarticula la conspiración de Galeano, que fue un juez que intentó, comillas, saber qué pasó con AMIA, y con fondos reservados le pagó a un fulano que compraba y vendía autos, acusado de ser el que vendió ese vehículo que tenía una bomba y voló la sede de la AMIA. Y al igual la alianza, dijo en diferentes momentos, la alianza con la plata de la Banelco. Todo eso se hizo con fondos reservados. Había un tipo que se andaba a Punta Cuarto, iba con la valijita. Y ¿cómo se llama? ¿Senador Pirulo? Toma, esto es tuyo. ¿Cómo se llama usted? ¿Senador Pirulo? Toma esto. Lo que tiene que hacer es levantar la mano. Y levante la mano para una cosa, levante la mano para la otra. Y los muñecos votaron. Y nos hundieron con el tema flexibilización, venta de derechos y un montón de cosas más. Todo eso se hizo con fondos reservados. Sí. Y también, digo, no sabía los montos que acaba de asignar, pero igual en la Argentina desigual, donde vos sabés que hay un reclamo en educación, hay un reclamo en salud. Aparte de eso, también estamos en un momento donde el gobierno, y esto también lo decían uno de los diputados de la oposición, y era el motivo quizás por el que estuvieron rápidamente en el recinto todos dispuestos para la sesión y para dar quórum también, el hecho de, se está hablando de que falta la plata o de que no hay plata para ciertas cuestiones, y ahora está el tema de los fondos reservados. Bueno, vamos una vez más a ver, querido Gonzalo, con quién vamos a seguir pensando en voz alta. A ver. Horacio, en este caso estamos junto al diputado Eduardo Valdés, de un bloque de Unión por la Patria. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, cuéntenos qué le ha dejado esta sesión, en donde finalmente ha quedado rechazado este DNU que le transfería básicamente a la CIDE el monto de 100.000 millones de pesos. ¿Cómo le va? Un gusto y orgullo de salir acá en Diputados TV. Bueno, para mí ha sido un hecho histórico, ¿no? Para mí había sido uno de los acuerdos institucionales más importantes cuando se derogaron los fondos reservados de la antigua CIDE en el año 2014-2015, que estaba Oscar Parrilli, creo que era el interventor, Cristina Fernández de Kirchner. Y digo esto porque me acuerdo que hubo un editorial extraordinario de Julio César Zaguer del diario La Nación, valorando esa situación, y hubo muchos sectores políticos, la coalición cívica, todo, que valoraron, es como un acuerdo democrático el hecho de que no haya fondos reservados. Los fondos reservados en la Argentina siguieron para pagar sobresueldos, y está la causa de los sobresueldos, sirvieron para sobresueldo a funcionarios políticos, sirvieron también para acelerar o demorar sentencias judiciales, para operadores, y bueno, y entonces hoy, la Banelco, como yo creo que la libertad... Banelco. Aquí Horacio en Boc. La Banelco, muy bien. Horacio, qué gusto. Gracias. Salir justo con vos, bueno, la Banelco, pero como yo pienso, Horacio, que la libertad solo sirve cuando la pueden usar los que piensan distinto, voy a pensar en gente que no me trata a mí muy bien, pero pone el nombre y el apellido. Se lo dedico a Joaquín Morales Solá, a Marcelo Longobardi, a Jorge Lanata, que puedan decir lo que siguen diciendo, pero ¿sabe qué? Firman, no se esconden detrás de chat anónimos para denigrar a las personas. Le quiero dedicar esta cosa a un diputado que tampoco piensa como yo, el diputado Topo Rodríguez, a quien el exdiputado, por generar opiniones alternativas al pensamiento económico, hasta le han puesto armas y lo han tratado lo amenazaron con armas en chat de esos anónimos. Bueno, para eso iba a servir este dinero, para multiplicar redes sociales anónimas que sirven para deshumanizar a las personas y para asustarlas y amedrentarlas. Yo digo, hay empresas periodísticas y algunas que piensan como yo, que está prohibido a Caputo, a Santiago Caputo, no se lo nombra. Por eso también valoro a Jorge Fontevecchia, el editorial Perfil, que se anima a dar estas peleas. Entonces, esto no sé si se entiende, con nombre y apellido,
lo que significa voltear estos 109 millones de dólares que pretendían darse como fondos reservados, de los cuales ya parece que se usaron el 80%. Acá todavía falta el paso del Senado de cualquier manera, ¿no es cierto? ¿Y cómo está la perspectiva esa del Senado? Bueno, yo creo que con esta alianza política que votó hoy acá en diputados, permite generar la misma alianza política en el Senado, ¿no? Esa alianza política pudo voltear uno de los DNU, me estoy acordando en este momento, hablando de gente que no piensa como yo, ¿no? De Carlos Díaz, del senador Poltroni, que por expresar una opinión que no estaba de acuerdo con algo judicial, lo llenaron de amenazas también. O sea, esto es como Bertolt Brecht, aquella oración que le adjudican a Bertolt Brecht. Empiezan por alguien que no piensa como yo, siguen por otro que tampoco piensa como yo y después me toca a mí. Esto es así, por eso es tan importante esto. Y vamos a festejar doblemente cuando en el Senado ojalá mañana hay sesión especial, no sé si se podrá poner este tema, pero cuanto antes salga mejor. Muchas gracias, Valdés. Galacia nos ayuda a pensar en voz alta. No, gracias. Gracias, Gonzalo, y de vuelta cuando lo dispongas. Entonces, Jessica. Y es interesante lo que dijo, porque mañana hay sesión en el Senado. ¿Qué es? ¿Comisión bicameral? No, es una sesión especial, no, por el tema de los sueldos, de las dietas. El tema de los 9 millones. Las dietas, o sea, para desenganchar las dietas de los senadores de los sueldos del trabajador legislativo, que es por eso, o sea, entonces quedaría sin el último aumento, ¿no? Entonces van a tomar esa, o sea, Victoria Villarroel convocó la sesión para poder hacer ese desenganche. Entonces lo que dice el diputado Valdés, bueno, hay sesión el día de mañana en el Senado. Podría el Senado ponerlo, digamos, no tiene que esperar una sesión específica para ya que están reunidos, rechazar el DNU. Ya que están reunidos, podrían proponerlo, pero bueno, hay que ver si están los votos ahí que podrían estar. Entonces, bueno. Yo digo, si se retrotraen, en realidad se desenganchan. ¿Pero es para atrás o es a partir de ese momento? No, a partir o sea, es para rechazar este aumento. Es decir, los 9 no... No, en vez de cobrar 9 millones, serían alrededor de 8 millones. O sea, esa va a ser la diferencia si es que se aprueba lo del día de mañana. ¿Y no se engancharían más? En principio no. Creo que lo que van a tratar un proyecto del senador Mayans, de Unión por la Patria, que lo que propone es que sea un monto, una cantidad de salarios mínimos y que no pueda ser superior a los sueldos que tiene el Poder Ejecutivo, por ejemplo. Claro. Porque, bueno, al estar enganchado... La diferencia es muy importante. Ni hablar de otros oficios o profesiones en la Argentina, ¿no es cierto? Ni hablar, por supuesto, de lo que parece un jubilado. No, y con la crisis social y económica que hay, ¿no? O sea, venimos de los datos de UNICEF, los niños que se van sin comer. Millones, qué sé yo, es una montaña de dinero. Bueno, ¿qué más tiene usted, señorita? Bueno, más que nada la opinión de cómo va a seguir todo esto, ¿no? Que se espera futuro también en las próximas semanas. Hay que esperar qué va a estar pasando en el Senado también en los próximos días, cuando entre... no entra en la próxima sesión de mañana, ¿no? Este no está, pero lo podrían incorporar. Claro, por eso, digo, podría ser capaz algo ahí de último momento. También hay que decir que no se dio lugar a las cuestiones de privilegios, ahí por una cuestión de que el presidente de la Cámara levantó la sesión y ya después de eso no se puede... levantó la sesión porque en un momento determinado... Claro, se quedó sin quórum. Claro, se quedó sin quórum. Se levantaron los diputados, por lo tanto, hubo un diputado que no recuerdo quién fue específicamente, pidió en este caso la palabra y no se le pudo dar porque ya se había levantado la sesión. Y hay que decir también que todo lo que es el tema de la aportación, en este caso la entrega voluntaria de armas, que es un proyecto que quedó de la sesión anterior, y por ejemplo lo del declarar el fraude en Venezuela también quedó pendiente la otra sesión. ¿Por qué? Porque había ciertas dudas sobre, por ejemplo, qué había pasado si era un cuarto intermedio, si se iban a también abordar estos temas como cuestiones de privilegio. Recordamos que al ser un único tema no hubo también labor parlamentaria, así que todo este temario, y para no hacerles tanta confusión, que quedó de la sesión de la semana pasada, va seguramente a ser tratado a futuro. Bien. ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles.
Miércoles 21 de agosto. Que la actividad mañana todo el centro de la atención pasa por el Senado. Sí, así es, va a pasar por Más el allá Senado. de los honorarios o de las dietas, cabe la posibilidad también de este segundo paso de poder culminar con este trámite que empezó hoy acá con la cuestión del DNU. Sí. Hay que decir también que en el día de ayer estuvieron algunas comisiones. ¿Tenés data de eso? Sí, estuvieron algunas comisiones, por ejemplo, las agropecuarias, que se iban a tratar también todo lo que tiene que ver con el RIDA, que es este régimen de incentivo para lo que es la actividad agropecuaria en nuestro país. Y por otro lado, la ley de biocombustibles, una comisión que es presidida por el diputado Atilio Benedetti, que básicamente el régimen de inversiones para el desarrollo agroindustrial y la modificación a la ley 27.640 de biocombustibles se puso en debate. Estuvo, por ejemplo, el gobernador de Córdoba, Martín Yayora, que definió esta iniciativa como un hecho histórico en Argentina. A ver, estuvieron también la palabra de los diferentes representantes de las provincias que tienen muchísima actividad agroindustrial en nuestro país, sobre todo, bueno, de Córdoba, de Santa Fe y demás, que dijeron que si decidían avanzar con estas reformas legislativas, el agro le iba a dar una marcha más al motor productivo, que también era algo que de alguna manera fue el incentivo o fue uno de los eslogan también de campaña de poderle ayudar, en este caso, a la gente del campo, a los productores y mejorar de esa manera la matriz productiva. Por otro lado, la generación de biocombustibles es una oportunidad de que Argentina tenga en el agro una segunda revolución, así lo llamó también el gobernador cordobés. Por otra parte, estuvo también el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de aquella provincia, Fabián López, que dijo que Córdoba, bueno, es una de las principales provincias en materia de producción de bioetanol de maíz, que esto es lo que saben darle combustible para los tractores, por ejemplo, que están en los campos, y que están seguros también que pueden incrementar el porcentaje de producción para generar una bioeconomía circular que promueva mayor trabajo en el país. Así que sería una cadena virtuosa también para la generación del bioetanol de maíz, a la vez para dar más fuentes laborales y también, por supuesto, para generar un menor impacto en la agricultura y en el planeta. Y hubo otras también comisiones en el día de ayer. Estuvo la comisión que está con invitados para debatir la iniciativa de ficha limpia en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. También se realizó la de Legislación del Trabajo para debatir proyectos de democratización de los sindicatos, según lo bautizaron algunos diputados de la Unión Cívica Radical, que tienen varios proyectos al respecto. Y también hubo una comisión, la de Peticiones, Poderes y Reglamento, la que preside Silvia Lospenato, que empezó a abordar por primera vez el tema de la visita de 6 legisladores de la Libertad Avanza al penal de Seiza a condenados por delitos de lesa humanidad. Además de reunirse, ¿qué hacen? Y en algunos casos emiten dictamen. ¿No hubo? No, en el día de ayer no hubo dictamen. Digo, porque todos los temas son importantes. Sí, el régimen penal juvenil también, para bajar la imputabilidad, también hubo debate en el día de ayer. ¿Qué fueron? ¿Solamente ponencias? Claro, o debate también entre los diputados, porque no siempre hay ayer fue un día acuerdos. muy violento, muy violento. Vi un enfrentamiento entre el diputado Iglesias y un diputado con extracción sindical que Manrique. Sí. Con, qué sé yo, además de ser violento ambos, porque se dijeron cosas personales, más allá. Hubo momentos de la historia, se rescataron momentos de la historia, contemporánea naturalmente. A ver, antes de que llegue la democracia, hubo una denuncia muy importante, incluso por el propio Alfonsín, que era el pacto sindical militar. Y ayer se remontó eso, y también se puso sobre el escenario los pactos sindicales cuando muere Perón. Es decir, todo está muy lejos y muy cerca. Yo sé que hay historias que no están claras, internas en los gremios. Durante la dictadura hubo, sabemos todos, y al día de hoy, desapariciones de delegados de trabajadores,
algunos acusan a dirigentes que han trascendido los gremios, dirigentes que alguna vez estuvieron en los gremios pero otras veces fueron colaboracionistas con la dictadura. Hubo nombres, se revolearon nombres ayer, digo, qué sé yo. Todo fuera de contexto. ¿Hay realidades? Puede ser. ¿Hay momentos históricos? Claro que sí. Pero fuera de contexto es un revoleo. Un revoleo, agarro una ensalada y la tiro. Y no veo en el aire si hay tomate o qué sé yo. Claro. Y yo igual creo, y eso sí estoy totalmente convencido, que nos falta un debate importante de críticas y autocríticas de participación. Predictadura, dictadura y postdictadura. Quien estuvo que... Ayer. ¿Participación en qué sentido? ¿A qué se refiere con participación? Involucradísimos. Gente que ha sido colaboracionistas. Da todo bien, dictadura cívico-militar. La milonga muere Perón, cívico-militar, religioso, qué sé yo. Ayer, fíjense ustedes, ayer estamos en el año 2024. La guerra terminó en el 45. 5. 45. 39 al 45. 39 al 45. 39 al 45. Ayer murió una mujer, vive una mujer alemana de 99 años. Ayer se la terminó de juzgar porque fue la última acusación de crímenes de lesa humanidad ejecutados por el nazismo. Lo hizo Alemania. Ayer, es decir, que terminó del 45 a hoy pasaron 60 años. Claro. Más. Bueno, un poco con la última dictadura militar pasa algo parecido en nuestro país, ¿no? Juicios muy demorados, que estuvieron frenados muchísimo tiempo. ¿Vos entendés lo que te digo? Todos condenados. Ayer, no es que terminó con el juicio de Nuremberg, dijimos, bueno, se terminó. Sí, claro. Y no. Por eso también este tema que todavía quedó bastante, que está todavía fresco, que es el tema de la visita de los diputados al penal de Seiza, que realmente hay gente que, bueno, le pone, capaz le hace más, no le interesa tanto, pero hay otras personas que sí, en este caso inclusive una de las diputadas de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, que pidió, presentó un proyecto para que se investigue cómo fue toda la secuencia y que inclusive ella dijo que habían llegado al penal de Seiza con una combi de la Cámara de Diputados. O sea que hay un montón de otras cosas, inclusive ahí lo escuchamos al diputado Martínez, que en su momento, que estaba hablando hace un ratito, que, bueno, habían pedido una comisión investigadora del tema. Bueno, usted lo menciona, usted lo convoca y allá vamos. Pasos perdidos, Gonzalo, y la posibilidad de hablar con... Exactamente, con el diputado Germán Martínez, representante de la provincia de Santa Fe y presidente del Bloque de Unión por la Patria. Bueno, diputado, gracias por estos minutos. Bueno, y defínanos qué ha sentido dentro del recinto, cómo puede titular o qué sensaciones tiene usted y el bloque después de lo que ha sido esta sesión especial. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien. Sentimientos tengo pocos en general, pero bueno, sí creo que es un gesto de una... enorme salud institucional lo que acaba de pasar en la Cámara de Diputados, que en un momento donde el proyecto político de Javier Milei está utilizando los servicios de inteligencia, está utilizando la CIDE, está utilizando los gastos reservados para construir una especie de extensión del brazo de la política. Y en un momento de tantas presiones sobre diputados, senadores, operaciones de prensa, gobernadores, dirigentes del movimiento obrero, aquí haya habido una mayoría tan clara que primero dé quórum y después vote a favor del rechazo del DNU 656 del 2024, a mi criterio es un gesto político de enorme salud institucional, así que estoy muy pero muy satisfecho con lo que acaba de pasar. Hola Martínez, aquí en Bonn con Lidia Calcaño y Lourdes Suazo. Con Lourdes López. Hola, ¿qué tal? Bien, ahí atentos, a mitad de camino, cierto, porque mañana vemos qué va a pasar también en el Senado. Esperemos que también todo gire en el mismo sentido, con la misma fuerza y expresión que lo han hecho ustedes. Bueno, sí, pero son cámaras distintas y no me animo a anticipar nada de lo que pueda pasar en el Senado de la Nación. Porque es una cámara a la cual no pertenezco y además trato de ser siempre respetuoso de los compañeros y compañeras que integran nuestro bloque en el Senado, ¿no? Pero sí, yo quiero reivindicar lo de hoy, ¿no? Una mayoría muy transversal de diputados
inclusive libertarios, ¿no? Que hasta hace muy poco tiempo integraron, o aún algunos de ellos integran el bloque La Libertad Avanza, y que pudimos constituir un quórum tan amplio y después avanzar en una votación tan mayoritaria. Insisto, es un elemento, es una señal, es un gesto institucional más que relevante que se suma a que ayer hayamos podido en la bicameral de control de los organismos de inteligencia aprobar como autoridad Martín Lustó, y que podamos tener no solamente un rechazo aquí en la Cámara de Diputados del DNU que incrementa los gastos reservados en 105 millones de dólares, sino que además tengamos en la bicameral que controla los organismos de inteligencia la capacidad de seguir la ejecución de esos gastos y que podamos efectivamente hacer el control respectivo. Aquí la compañera Cecilia Calcaño y unas preguntas. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Una consulta, Hola. Si se llegara a rechazar en el Senado este DNU de los fondos reservados, ¿qué pasa con lo que usted comentaba en el día de ayer en una de las comisiones con el 80% de estos fondos que ya fueron devengados y pagados también durante el fin de semana? Bueno, a mí lo que me parece es que si yo fuera hoy el interventor, porque la CIDE tiene un interventor, no tiene una persona nombrada con acuerdo del Senado, tiene un interventor. Si yo fuera el interventor, que no me acuerdo el apellido, que es una persona que responde a Santiago Caputo, a mi criterio la persona más influyente en términos negativos del gobierno de Javier Milei, si yo fuera esa persona, primero dejaría de gastar. Y en segundo lugar, si intenté gastar, hice un asiento contable para que aparezca como ejecutado y pagado, volvería para atrás con ese proceso. Porque si el Senado rechaza, el problema judicial que puede tener la autoridad de la actual CIDE ex AFI puede ser notable. Y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. No puede ser que 105 millones de dólares los gasten en 30 días. 30 días de promulgado en el boletín oficial, de comunicado en el boletín oficial, el DNU 656, 20 días de que fue comunicado a la Cámara de Diputados y al Senado. Y me parece que eso tiene que ver con una maniobra de ejecución presupuestaria que a mi criterio es absolutamente reversible. Así que yo le sugiero muy respetuosamente al actual interventor de la CIDE que vuelva atrás con todos esos gastos, porque le aseguro que va a tener problemas. Yo digo, en un país con tantas desigualdades, sobre todo económicas y de distribución, de un presupuesto que todavía ni siquiera se votó, da alertas por todos lados, ¿no es cierto? Bueno, sí, claramente hay un montón de cosas sobre las cuales trabajar. Además de que tenemos un proyecto prorrogado para el año del 2023, prorrogado para el año 2024. Yo pedí sistemáticamente que todas las ampliaciones presupuestarias que se hagan de este presupuesto se hagan por ley, no lo hicieron. Los otros bloques no acompañaron nuestra propuesta, que era que el Congreso, como dice la Constitución Nacional, sea efectivamente el espacio institucional responsable de la aprobación de los presupuestos que nos rigen. Y ahora viene a mitad del mes de septiembre la presentación del nuevo presupuesto. Hay muchas cosas por ver presupuestario, pero no quiero que le quitemos trascendencia a lo de hoy, ¿no? Yo estoy convencido de que Milei presidente, Karina Milei, Santiago Caputo y todos estos personajes que nos están gobernando quieren llevar a la Argentina un camino como el que, por ejemplo, en algún momento se dio en Perú, donde Fujimori necesitó a Vladimir Montesino manejando los servicios de inteligencia. Yo no quiero eso en la Argentina. La Argentina no necesita ni un Fujimori y tampoco necesita un Vladimir Montesino. Y me parece que hoy lo que ha habido es una señal clara por parte de los diputados de que vamos a rechazar ese tipo de prácticas y que vamos a garantizar el pleno ejercicio de la Constitución Nacional, y hoy dimos una señal política muy contundente al respecto. Diputado Martínez, como siempre, gracias por ayudarnos a pensar en voz alta. No, gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Gracias, Gonzalo, y de vuelta cuando quieras. Aquí estaremos, Horacio, cómo no. Bien, apenas un ida y vuelta para Quórum, Diputado TV. No te vayas.
En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ahí estamos, Quórum, Diputado TV. Recién le preguntaba al diputado Martínez a propósito de la desigualdad de distribución de partidos. Una Argentina que necesita de todo, más allá de las obligaciones internacionales que tiene, con vencimientos perentorios.
y tratar de ir equilibrando cuentas fiscales frente a la designación de una partida importante para servicios de inteligencia, cualquiera sea el argumento, pero también hay una desigualdad frente al mundo de la educación. Universidades, por ejemplo, Jessica. Así es, Horacio, y hace exactamente una semana comenzaba una larga sesión en la Cámara de Diputados que votó muchísimas iniciativas, entre ellas una muy importante que es la ley de financiamiento a las universidades, que obtuvo media sanción. Quizás como las semanas vienen muy cargadas, Horacio, de actividad parlamentaria, no pudimos repasar qué fue lo que finalmente se votó la semana pasada en esta Cámara. Vamos a repasar los votos afirmativos que tuvo. Fueron 143, hubo solo 77 negativos y una abstención. Entre los negativos estuvieron sobre todo, bueno, La Libertad Avanza, por supuesto, el PRO, y también el bloque Independencia, que son 3 diputados tucumanos que eran de Unión por la Patria y bueno, pasaron a ser más aliados del actual oficialismo. Lo que se trató fue un dictamen que era el impulsado por Unión Cívica Radical, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Esto tenía dictamen desde mayo, pero el problema es que había 4 dictámenes diferentes y no todos tenían los votos necesarios. Entonces, bueno, se vio esta oportunidad para llegar a algunos acuerdos y tratar de unificar en la votación, y se trabajó sobre este dictamen que era el de segunda minoría, o sea, el de mayoría, el de Unión por la Patria, se rechazó ese. Luego venía el de La Libertad Avanza y el PRO, se rechazó ese, y en el recinto se trató el de minoría de estos bloques, pero con modificaciones. Vamos a la siguiente placa para ver qué fue lo que finalmente quedó en la media sanción que se obtuvo en la Cámara de Diputados. Tenía 2 patas fundamentalmente. Los gastos de funcionamiento era lo que ya tenía de origen este dictamen del radicalismo y Encuentro Federal, que era para actualizar las partidas presupuestarias del 2024 por inflación, por lo que establece el INDEC, por supuesto, el IPC, desde enero, y que tenga un mecanismo de ajuste bimestral hasta fin de año, también por inflación. Esta parte es la que ya estaba en el dictamen de estos bloques y que fue lo que motivó, recordarás, Horacio, la masiva movilización en defensa de la universidad pública que hubo en todo el país en mayo de este año. Y a partir de ese momento lo que se habilitó de alguna manera a partir de esa marcha es una negociación entre los rectores de las universidades nacionales con el Poder Ejecutivo. Entonces la parte de gasto de funcionamiento estaba ya más avanzada, más acordada, se venían actualizando las partidas, con lo cual no era tanto ese el problema, pero persistía el problema de los salarios docentes. Tuvimos paro docente de los docentes universitarios la semana pasada de 3 días. Yo digo, es lo que percibí, por eso pregunto, porque desconozco, hubo una cierta preferencia por la Universidad de Buenos Aires, ¿no? En su momento sí, eso generó bastante malestar, digamos, en las universidades del resto del país, y luego ¿Se recompensó? Se terminó compensando el resto de las universidades. Pero como bien usted lo señala, solo para el funcionamiento. Que es el 5%. Claro, el 95% es, además del salario docente, que es fundamental, la descompensación y la desactualización. Claro. De esos honorarios. Así es. Está muy desactualizado. De hecho, en la sesión de la semana pasada, varios diputados marcaban que los salarios docentes son los más atrasados de toda la administración pública. Ustedes se dan cuenta, a veces cuando uno se pregunta cómo llegamos donde llegamos, por qué estamos donde estamos. Evidentemente, y no son solo estos últimos meses, como sistemáticamente, ayer estaba escuchando un informe muy interesante internacional sobre la homogeneidad educativa y la inserción social. Del Ecuador para arriba lo que vos quieras, charlamos de lo que vos quieras, del Ecuador para abajo, todo el continente africano y gran parte de Sudamérica, también vamos a sumar Centroamérica, la desigualdad tan grande en las inversiones, salvo raras excepciones con la UNAM, la Universidad Nacional de México, algunas, todavía la Universidad de Chile, es que ni con Bachelet, que intentó con un centro izquierda, más con este hombre. No, es muy difícil.
Yo tenía en su momento, cuando era la época de Bachelet en la universidad, tenía muchos alumnos que por ahí habían estado... se tuvieron que venir de Chile a San Luis, que por ahí era lo que más cerca les quedaba, claro. Mendoza, San Mire Luis, usted el dato. provincias argentinas que les quedaban más cerca para poder estudiar. Mire usted, y con una intención de una mujer como Bachelet que abría el juego de esa noche tremenda que fue el pinochetismo, ¿no es cierto? Pero no pudo. Sí. Hay historias rígidas. Entonces cuando uno piensa, ¿por qué las desigualdades más allá de lo que entra en cada casa? Y porque no tenés una oportunidad. Si esto no anda, es muy difícil, sobre todo en los días que vienen. Sí, además estamos hablando de un presupuesto universitario que incluye secundarios, los preuniversitarios, como el Nacional de Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, secundarios muy importantes también, y que después hay todo un área que tiene que ver con la investigación, ¿no? El desarrollo de la investigación de lo que es el CONICET, donde, bueno, son egresados de la universidad, entonces es una problemática, digamos, que hace un modelo de país, ¿no? Como han señalado muchos diputados. Bueno, esto decíamos por los gastos de funcionamiento, que era la parte que más o menos estaba resuelta de alguna manera y que fue lo que motivó, digamos, la negociación después de la gran marcha universitaria. Vamos a la parte que se agregó. Se hizo un agregado por los salarios docentes y no docentes, que es este otro 95% de los gastos que tienen las universidades, como bien decías recién, Horacio. Entonces, lo que se incorporó es que haya una actualización retroactiva de los salarios por la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 y que haya una actualización mensual hasta fin de año por inflación. Ahora, vamos a la siguiente placa para ver una cláusula importante, que es que esto no se va a aplicar si hay un acuerdo paritario que esté rubricado entre el Poder Ejecutivo y los gremios, ¿sí? ¿Esto por qué? O sea, justamente el conflicto que hay hoy en día es que hay paritarias, están en un proceso de negociación, pero no se llega a un acuerdo. Entonces, los docentes siguen, y no docentes, siguen sin tener esos aumentos que están reclamando. Entonces, de aprobarse en el Senado, lo que haría de esta manera es garantizarle a los docentes y no docentes de las universidades que, hasta que llegue a un acuerdo paritario, igual van a tener actualizado su salario acorde a la inflación y además retroactivo a diciembre del 2023, porque hubo una gran pérdida durante varios meses. Sí, sobre todo el mes de enero, que fue el más difícil, ¿no? Diciembre también fue Diciembre difícil. Y enero, que fueron los más difíciles, que es por ahí lo que se reclamaba en su momento con el tema del empalme en lo que es el proyecto de jubilación, que también es donde mayor poder adquisitivo se perdió pensando en el año 2023-24. Claro, totalmente. Así que esto es lo central, esta formulación que se adoptó para el tema de los salarios docentes y no docentes. Estaba en el dictamen, uno de los dictámenes de minoría, que es el del Frente de Izquierda, que tenía ya incorporada esta formulación. Bueno, lo que se hizo fue recoger de alguna manera esa definición para incorporarla a este dictamen y fue producto, por supuesto, un acuerdo político, digamos, ¿no? Al que se llegó entre el radicalismo y sobre todo Unión por la Patria. Otros agregados, uno que peleó sobre todo Unión por la Patria, que lo tenía en su dictamen, becas estudiantiles. Lo que se propone es la ampliación del monto y el número de beneficiarios y que este aumento sea de forma anual y progresivo. Y no recuerdo, creo que ya estamos, esta fue la... Ahí está, sí, me faltaba la parte de control también, que esto era algo que había incorporado la Unión Cívica Radical en su dictamen, justamente porque, no sé si recordarán que cuando fue la marcha universitaria, desde el gobierno insistían mucho en que ellos estaban de acuerdo en financiar las universidades, pero que había que controlar cómo se distribuía ese presupuesto y demás. Bueno, la UCR tomó el guante y propuso que haya un control administrativo externo a cargo de la AGN, que en realidad esto es algo que ya existe, está establecido en la Ley de Educación Superior, pero lo que le agrega es que se remitan informes, observaciones y un plan de seguimiento al Congreso, es decir, ida y vuelta entre la AGN, la Auditoría General de la Nación, y el Congreso. Así que bueno, es, Horacio y Lourdes, el repaso de la media sanción que se obtuvo hace exactamente una semana. Hay expectativas de que ocurra en el Senado, que igualmente el Senado viene bastante demorado, porque mañana tenemos sesión especial, pero todavía queda pendiente el tema del aumento de las jubilaciones,
que todavía no se trató en el Senado. Exacto. Y bueno, y está a la espera también este proyecto de financiamiento de universidades y por supuesto el rechazo al DNU de los fondos reservados de la CIA. Fíjate vos que mañana se convoca al Senado para tratar los 9 millones que percibiría cada uno. Y con esta lista que usted acaba de hacer, educación, salud, etcétera, 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 vaya y espere. Vaya y espere. Digo, en el tema de las prioridades, digo, como proyecto país. Pero ¿qué tiene usted preparado antes de Bueno, yo voy a seguir hablando un poquito de educación también, pero tiene que ver más que nada con cómo está aplicada la inteligencia artificial, que esto también fue debatido en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es presidida por el diputado Daniel Goyán de Unión por la Patria. Estuvo presente Lucía Guerre, quien es coordinadora de investigación y vinculación científica de la Biblioteca del Congreso. Presentó 2 informes científicos legislativos y dijo: nuestro objetivo es articular el conocimiento que se produce desde el sistema científico y universitario con la labor parlamentaria que los legisladores llevan adelante. También, el principal debate va por el lado de si es funcional y de qué manera se utiliza la inteligencia artificial en la vida cotidiana, desde lo laboral, desde lo institucional. Otra cosa que también dijo en este caso Lucas Arias, quien es director de IALab, afirmó que la legislación sobre inteligencia artificial debe centrarse no solo en los aspectos técnicos de la regulación, sino también en proteger y potenciar nuestra soberanía cultural y económica. El capital humano argentino es una potencia y se deben crear condiciones para que este talento pueda prosperar sin ser vulnerados por actores externos o tecnología no regulada, que esto es el principal temor frente a tanto fake en el mundo actual y en este mundo de multi-información por todos lados, donde la inteligencia artificial realmente tiene mucho que ver. Bueno, para ir pensando antes de abandonar este segmento, semana próxima, además de lo de mañana, pues ya mañana estamos jueves, usted me iba a contar alguna reunión que ayer hubo muy especial. ¿Qué reuniones hubo ayer? Reunión, algo charlamos ya, la de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Eso no lo entiendo. Fue un acuerdo al que se llegó en labor parlamentaria en la sesión frustrada por el tema universidades. Ahí lo que quieren es evaluar la posibilidad de iniciar una comisión especial de investigación para evaluar sanciones a esos diputados que fueron a hacer la visita al penal de Seiza. ¿Y no hay un reglamento? Esa está estipulada en el artículo 188 del reglamento. ¿Para qué la petición de pero se tiene que votar. Se tiene que votar. La ¿Quién comisión, no quiere votar eso? O sea, lo tiene que votar el cuerpo, o sea, en el recinto, y esa comisión especial que debería ser la encargada de investigar y ver luego que proponer una sanción. Incluso con distintos niveles de responsabilidad. ¿Hay resistencia para eso? Sí, hay resistencia. Mire usted, hay resistencia de diferentes sectores, de diferentes colores. Hay por lo menos Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Unión Cívica Radical están de acuerdo en iniciar un proceso de investigación. Yo vi que la señora Stolbizer, diputada, no quería opinar sobre eso. Qué raro, una mujer tan de la democracia, ¿no? Claro. Es que, ¿por qué se opta por el silencio? ¿Con qué conjetura usted? Y bueno, hay distintos... interpretaciones. Hay, por un lado, me parece, de alguna manera, algunas disputas al interior del bloque de La Libertad Avanza, que eso puede ser un factor. Y después que también puede estar involucrado problemas con el servicio penitenciario, que está en la órbita de Patricia Bullrich, del Ministerio de Seguridad, por cómo fue el ingreso. O sea, hay otras cuestiones que fueron apareciendo. Digo, porque alguien abrió la puerta. Claro. ¿Usted fue alguna vez a una penitenciaría, a una cárcel? No. Entiendo que revisan todo. No puedes entrar con celular, que en este caso entraron. Naturalmente, y las puertas y la seguridad y todo, pero alguien te habilita. No es que toco el timbre, vengo a ver a Pepe. Claro. Nosotros en nuestra calidad, digo, de periodistas, a lo mejor alguno puede haber ido a visitar a algún amigo, un familiar, qué sé yo, nunca se sabe. Tengo una querida amiga y compañera que hace trabajo con bibliotecas, la Anita Sicilia, que fue compañera mía en otro canal,
que hace trabajos muy, pero muy importantes en cárceles con libros y bibliotecas. Muy interesante. Un día se lo voy a contar. Muy interesante. Anita Sicilia le mando un gran cariño. Con mucho compromiso social. Chao, Lourdes, que tengas Hasta la próxima. una linda tarde. Señora, Igual para usted. Adiós, Horacio. Ustedes no se vayan, están en el Diputado TV y nos reencontramos en Quórum. Muchas gracias.